El podcast de APA. Dirige y presenta Coco Palacios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al post de APA. Un mes más. Vamos a tratar de entrevistar en esta ocasión a Antón Zavala, que nos va a contar pues todos los entresijos y todas las características de lo que es ser realmente un primer ayudante de dirección. Es un lujo tener a Antón con nosotros porque su larga y dilatada experiencia, sobre todo en cine, en multitud de películas, más de 50 películas, nos contaba hace poco Antón. Ha trabajado con directores tan importantes como Gerardo Vera, con un montón de directores. Ha trabajado también con personajes como Vittorio Storaro incluso, y últimamente pues ha trabajado en las películas Bajo la piel del lobo, Sin filtro, Perdiendo el este, Ventajas de viajar en tren, y actualmente está haciendo Llegaron de noche con la película de Imanol Uribe. Así que nada, vamos a intentar que nos explique un poco qué es lo que hace un ayudante de dirección y que nos cuente toda su experiencia. Así que empezamos. ¿Sabías que la Dirección General de Trabajo ya ha publicado el calendario de fiestas laborales para el 2022? Estas y otras noticias las encontrarás en nuestra web. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. El podcast de APA. La mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Bueno, ¿qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Primero muchas gracias por venir a contarnos un poco en qué consiste tu profesión. Yo lo que quisiera, la verdad que cuando le hablas a la gente lo que hace un ayudante de dirección, no se sabe muy bien cuál es el perfil que tiene y cuáles son las características que tiene que tener un ayudante de dirección. ¿En qué consiste realmente ser ayudante de dirección? Bueno, creo que no es, principalmente uno se encarga de, por un lado coordinar equipos, pero empiezas por ese texto literario que te llega, que es un guión, desglosarlo, desmenuzarlo, destrozarlo en cierta manera, quiere decir de tecnificarlo todo y distribuirlo en diferentes necesidades y matices por departamentos, y luego tratar de coordinar a todos los departamentos para todo eso hacerlo posible, consiguiendo la voluntad del director para poder llevarlo a imágenes, ¿no? Todo eso combinado con los valores de producción que tienes y hacerlo posible sin que todo eso sea ningún exceso ni ningún desfase para un productor también. Dicho como muy en pocas palabras y de manera que no sé si se entiende, vamos. Bueno, yo creo que sí. Para un director de producción, la pieza clave en un rodaje, la mano derecha para que las cosas puedan hacerse y salir bien, es necesario un ayudante de dirección, un primer ayudante de dirección en el que trabajar codo con el director de producción. Pero ¿nos puedes decir un poco, cuál crees que es el perfil que tiene que tener, cuáles son las características principales que tiene que tener alguien que quiere dedicarse a ser primer ayudante de dirección? A ver, me parece, yo puedo hablar de mi experiencia, no sé si todos pensarán un poco lo mismo. Yo creo que es muy importante, por un lado, creo que el cine se basa, como es un trabajo coral en el que se coordinan muchos departamentos, creo que hay que tener una capacidad de empatía con todos los departamentos y de conocimiento de todos los departamentos importante para darles, en cierta manera, el mismo valor a todos, ¿no? No hay muchas veces que igual te encuentras algún rodaje irregular en el que un departamento está por encima de otro, pero al final creo que una película es eso, la combinación de todos los departamentos. No vale con que solo tenga una maravillosa luz si luego los actores están mal de actuación o si son un vestuario que te saca de tal. Entonces, por un lado, esa coordinación de todos los departamentos
y luego también la capacidad de poder entender a un director. No todos los directores son iguales, y creo que un ayudante de dirección no tiene que tratar de imponer su carácter o su metodología del todo a un director, sino tiene que tener la capacidad de ser dúctil en ese sentido, porque no todos los directores necesitan lo mismo. Hay directores, por decir de alguna manera, muy de actores, que hay que igual ayudarles más técnicamente. Hay directores que dominan mucho la técnica y igual dominan menos la parte actoral o tal. Entonces, esa capacidad de poder adaptarse a cada director y de darle lo que necesita a cada director sin que sienta, porque también puede ocurrir en un director novel que pueda sentir que en un momento dado le quieras quitar la película, entre comillas, ¿no? Que sientan como cierta injerencia en que digan, bueno, es que me están organizando todo cuando quiero yo organizar. Entonces, esa capacidad de adaptación a cada uno y a la personalidad de cada director. Uh-huh. Y acabas de hablar una cosa súper importante, ¿no? Que es un poco la gestión de los equipos, la coordinación entre todos los departamentos. El ayudante de dirección, ¿no? Que es un poco como el líder del rodaje, ¿no? El que todos nos supeditamos para que se pueda organizar todo bien y pueda cumplirse el plan estipulado. A la hora de coordinar esos equipos o a la hora de coordinar precisamente tu equipo, el equipo de dirección, ¿qué es lo que necesitas más? ¿Cuántas personas podrías explicarnos que conforman un equipo dentro de la ayudantía de dirección? Bueno, depende del proyecto, del volumen del proyecto, pero sí, o sea, sí, tengo dos manos que para mí son imprescindibles, ¿no? Una parte en la parte, por decirlo de alguna manera, una mano en la parte organizativa, quiero decir, en todo lo que pueda suponer organizativa previa de papeles y de coordinación con los departamentos, que es mi segunda ayudante, que se pueda llamar de papeles y tal, que está más pendiente de todo ese desglose y todo ese trabajo que has empezado con los departamentos, pues va haciendo un seguimiento de las pautas que has ido marcando y teniendo un diálogo y una interrelación continua con ellos. Y luego una segunda mano derecha, que es ya en rodaje, el segundo de rodaje, que te ayuda, por decir de alguna manera, en lo cotidiano de cada cosa que va siendo necesaria en el movimiento de figuración y resto de cosas, que es algo ya más exclusivo, por decir de alguna manera, del departamento de dirección, ¿no? Ese movimiento de todos los segundos términos, segundos, terceros, cuartos términos, esos círculos concéntricos que hay en un rodaje y que van dándote la información de las capas de todo lo que ocurre hasta que pierdes esa visión. Uh-huh. ¿Es distinto trabajar en cine que trabajar haciendo series o trabajar internacionalmente? A ver, yo el mundo de la serie apenas lo conozco. Realmente solo he hecho una serie y la he planteado como si fuera un rodaje de cine, prácticamente, ¿no? Por lo que voy oyendo, tal cual, bueno, sí a veces se queja gente de tiempos, de tener más prisa para hacer las cosas. En el cine normalmente sueles tender quizás a cuidar más un producto. Sí creo, por lo que voy viendo, que en las series se está cambiando eso también y que sí hay algunas series con un nivel de ambición, digamos, o de querer cuidar el proyecto, el producto, donde sí tienes más un poco esos márgenes. En lo que se refiere a trabajar fuera o trabajar aquí, no tanto en el nivel de exigencia, quiero decir que no creo que haya mucha diferencia en trabajar en cada sitio a nivel de lo que exiges y de lo que te pueda dar el equipo, sino igual sí la manera de trabajar. Quiero decir, sí me he encontrado diferencias. Obviamente no es lo mismo trabajar en España que trabajar en Senegal o en Argentina o en Colombia, en Finlandia o en Hong Kong. Depende un poco del nivel de profesionalidad que te encuentras en cada país. Obviamente eso se traslada a la mecánica, y hay sitios, pues eso, donde tienes que saber adaptarte a la gente de cada sitio, llevándoles un poco a tu terreno de exigencia y de todo, ¿no? O sea, sí tienes que tener una cierta capacidad de adaptación a cada sitio y saber, bueno, no todo funciona de la misma manera en cada sitio. Uh-huh. ¿Y qué cosas te has encontrado o que nos puedas contar que hayan sido especialmente difíciles de tratar dentro de tu función como ayudante de dirección, que te haya costado especialmente en algún tipo de rodaje
de toda tu dilatada experiencia? No sé, bueno, cosas especialmente difíciles. Bueno, una de las cosas que hablábamos es eso, rodar fuera, ¿no? Por ejemplo, rodar en un país como Senegal o Malí, en África, obviamente, son países donde vas donde no hay una industria, donde prácticamente el equipo técnico con experiencia de cine es el único que va contigo desde tu país de origen, desde aquí. Con lo cual, te encuentras normalmente gente con mucha voluntad, pero ninguna profesionalidad ni poco conocimiento de lo que van a hacer, en general muy entusiasta, pero también con otro ritmo de vida. Sabemos que aquí, vamos, apretamos y corremos muchísimo, nos exigimos mucho y cuando vas a otros países muchas veces pues igual te tienes que poder bueno, pues eso, adaptar al ritmo o intentar traértelo a ti, aunque siempre de una manera comprensiva, porque lo que puedes conseguir a veces también es ese cierto rechazo o que se sientan, no sé, presionados, menospreciados, y tienes que saber conjugar esas dos culturas que en un momento dado se fusionan en la realización de un proyecto, ¿no? Y cosas concretas que complejas, no lo sé, depende un poco del tipo de película, ¿no? No es lo mismo una película pongamos, de actores y diálogos, una comedia, que una película de acción en la que tienes muchos efectos y cada cosa, en cierta manera, puede ser un reto de cómo realizar y qué cosas necesitas, ¿no? Esa adaptación. ¿Has estado en muchos países trabajando fuera? Bueno, eso, en Sudamérica, Centroamérica, he estado en Argentina, en Colombia, Panamá, he estado en Senegal, en Mali, en África, en Europa sí he estado en Francia, en Suiza, Finlandia, Alemania, Hungría, no sé si me dejo alguno, y en Hong Kong. Casi nada, casi nada, la verdad. Es una de las suertes de esta profesión, que la posibilidad que tienes muchas veces de viajar y conocer, que Claro. es vamos, uno de los lujos. Y te quiero preguntar, tú que fíjate que tienes, o sea, tantos años has trabajado desde el fotoquímico al digital, has trabajado o sea, has podido tener mucha evolución histórica. Te quiero preguntar, el ayudante de dirección siempre antes tenía fama, ¿no? De ser un poco cascarrabias, ¿no? Y que ponernos a todos firmes, cosa que es verdad y tal. Entonces, ¿crees que ha habido una evolución dentro de la profesión en el que ahora se trabaja un poco de otra forma o es similar? Siempre se hablaba, ¿no? Que el ayudante de dirección gritaba mucho, ahora gritan menos, se sigue gritando igual, no lo sé. ¿Qué es necesario A para que ver, te hagan caso? yo personalmente yo nunca he creído en los gritos. Quiero decir, por un lado ya tengo mi propio problema, que es que tengo un tono de voz relativamente bajo. Entonces, yo creo en una organización del rodaje desde el mutuo respeto, desde el conocimiento de los departamentos y el respeto a cada uno. Entonces, siempre he intentado mantener un tono pues relativamente bajo en rodaje, donde no necesite nadie gritar, y yo creo que siempre se consigue más de cualquier persona desde la comprensión y la complicidad que desde el grito y la imposición. Entonces, si se puede hablar de escuelas en ese sentido, yo creo más en ese funcionamiento, porque además, la tontería, yo creo que alguien que se siente, no sé, gritado o que estás encima de él todo el tiempo, se implica menos en las cosas. Creo más en eso, en esa complicidad y en esa cosa de sembrar para recoger. Creo que si a alguien le das, pues eso, amabilidad y comprensión, te va a devolver siempre más trabajo y tal, ¿no? Y además siempre parto de una cosa, que creo que quien mejor sabe hacer quien mejor sabe hacer lo que le toca hacer, su profesión, es la persona especializada en ello. No sé, yo no voy a ser mejor atrecista que el propio atrecista, ni mejor maquillador que el maquillador, ni mejor especialista que el especialista. Sí creo que tengo que conocer de todos y entender los departamentos por dentro, cosa que me da el haber pasado por varios, pero desde esa comprensión creo que es conseguir esa complicidad y sacar de la gente su valía. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que
trabajar, se utilizan muchas horas en el trabajo. La mayor parte del tiempo trabajamos y creo que vamos a intentar pasarlo bien, ¿no? No vamos a estar en tensión, ¿no? Que la tensión sea el trabajo en sí mismo, ¿no? El tratar de sacar el trabajo adelante y que no sean las personas con las que trabajamos que deben ser siempre aliados, ¿no? Entonces, sí que creo en eso y creo que además se puede tener igual de autoridad y hacer, digamos, fluido el trabajo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Hacer arrancar a la gente y coordinar a todo el mundo, pero sí creo en que la fluidez no hace falta el ordeno y mando, sino todo lo contrario, ¿no? Y comprometer a todo el equipo para que estén a tu favor y no los tengas de uñas, ¿no? Pero sí que me he encontrado de todo y por eso creo que o sea, sí me gusta un poco romper una lanza a favor, ¿no? de los ayudantes de dirección, porque para nosotros son aliados indispensables y dependemos muchas veces de ellos, ¿no? Entonces, trabajar fluidamente con ellos requiere complicidad. Esa complicidad creo que se pierde con el ordeno y mando, ¿no? Sí, no, o sea, yo siempre diferenciaré, o sea, no me parece lo mismo la autoridad que el autoritarismo. Quiero decir, la autoridad no se consigue por gritar más ni por subir la voz. Se consigue por cuanto consigues el respeto de la gente, sobre todo por el valor que le das al trabajo de cada uno. Si alguien nota que valora su trabajo y lo comprendes, te va a dar esa fase esa parte de autoridad que puedas tener, pero no por imposición, sino por complicidad. Y obviamente no entiendo el trabajo de otra manera que no sea, vamos, conjuntamente desde la ayudantía de dirección y la producción, la dirección de producción, en este caso, que creo que siempre tienen que ir de la mano, o sea, no de otra manera. Exactamente, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Te quería preguntar, para el desarrollo de tu trabajo, Antón, ¿qué tipo de herramientas utilizas para poder hacer toda esa organización? ¿Qué tipo de herramientas informáticas cómo te gusta trabajar a ti? A ver, yo en eso, o sea, utilizo las herramientas informáticas que hay ahora, desde los programas del Movie Magic, tal cual, los utilizo, pero como tú decías, o sea, ya tengo una edad y vengo de una época en la que no existía ni el Movie, ni prácticamente, yo empecé haciendo los planes de rodaje en unas sábanas inmensas y a mano, quiere decir, tampoco existía el Excel, existían unas plantillas muy grandes. Entonces, sí hay parte de eso que se me ha quedado. Obviamente tengo en casa mi desplegable de tiras que comprábamos todos en Estados Unidos y te traías las tiras de allí porque eran flexibles, no como las de aquí, que se doblaban y no había, a la segunda se caían. Y a mí me gusta tener una visión cuando armo una historia muy visual, o sea, soy muy visual en ese sentido, ¿no? Independientemente de que use el Movie para hacer muchas cosas, también soy muy arcaico y me gustan los colores y los posit de colores donde identifico las cosas en una visión general de una manera muy fácil. O sea, tener una pared grande llena con cada día rodaje y con colorines que me hacen saber si es un interior, un exterior, un día, una noche, un amanecer y tengo toda la información que quiero en cada posit, me hace tener una visión general de todo que difícilmente en una pantalla de ordenador donde tienes que ir pasando las cosas, tienes esa misma visión general, ¿no? Uh-huh. Y una vez que tengo todo eso, sí, la trabajo más en programas que es más fácil o más manejable que una cosa así, eso, física de tal, pero no me gusta cerrarme una cosa de solo, me parece muy frío el trabajo en ordenador. Uh-huh. Sí, de acuerdo contigo. Es mejor verlo siempre todo en amplio porque acumulamos muchos datos y es bastante complejo. De hecho, ver o hacer realmente un plan de trabajo, que es algo que me gustaría también preguntarte, ¿no? ¿Qué se tarda tú coges un guión de 100 hojas, ¿qué puedes tardar en hacer un primer plan de trabajo, digamos, de producción, partiendo del guión directamente? A ver, ahí, o sea, diferencio ese primer plan de trabajo, hay dos casos. Hay gente que te pide un primer plan de trabajo para poder presentar algún tipo de ayuda, IK, X, donde quieren tener, es una valoración aproximada, sin ser demasiado exhaustiva, o un primer plan de trabajo cuando ya te incorporas, por decirlo de alguna manera, a la preproducción de la peli y ya estás en unos tiempos un poco más reales, ¿no? El primero lo puedes hacer un poco más fácil porque también el proyecto está mucho más en el aire
y obviamente, pues eso, máximo una semana pues tienes armado de decir, bueno, pues esta película la puedo ver en 8 semanas, en 9, en 7, lo que sea, y sacas un aproximado de sesiones y de tal, que es un poco la información que suele necesitar el productor para esas cosas. Al final se reduce a semanas, sesiones de los actores principales y tal. Y ya cuando entro a lo que es un plan de la peli, cuando ya estás arrancando la preproducción para rodar, sí me gusta nunca entregar uno sin haber desglosado absolutamente todo y haber entendido la complejidad de cada cosa, ¿no? También los efectos, demás cosas y bueno, pues entre desglosar todo bien, repasar y agrupar de manera sensata, pues eso sí, una semana, semana y media sí. Perfecto. Muy bien. Y te quería preguntar que si nos puedes contar cuáles son los últimos trabajos o el último trabajo en el que estás para que nos cuentes. A ver, en el que estoy, que empezaba hoy un rodaje, por esta serie de cosas de políticas de plataforma, no me dejan decir absolutamente nada, ni a mí, ni a ningún actor, ni nada. Nadie puede colgar cosas en redes sociales de las cuales yo no participo porque las odio y no me gustan. Con lo cual, poco puedo decir de esto. Sí, de lo que he hecho las 2 películas anteriores, que es una película que he hecho en Galicia con Jorge Coira, que se llama Proyecto Emperador, y de la peli anterior que he hecho con Imanol Uribe, que he pasado por 3 títulos y ahora mismo se titula Llegaron de noche, que hemos rodado parte en Colombia y parte en Navarra, en Pamplona. Uh-huh. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antón. La verdad que por un poquito bueno, pues desgranarnos un poquito lo que es la profesión. Por cierto, ¿cómo llegaste a ser socio de APA? Yo llegué a ser socio de APA, bueno, fue en la pandemia, un poco hablando con Tony, que es, bueno, amigo tal. En su día, cuando empezó APA, mi pareja, que es directora de producción, estuvo en un principio. Yo en ese principio tenía también mis reticencias porque solo era directores de producción y se aceptaban los ayudantes, pero no con voz, no con tal cual. Entonces dije, mira, no. Aquí o todos somos en cierta manera iguales o no tal. Y luego ya, bueno, pues coincidió que hablando durante la pandemia, tanto con Tony, con Fernando, Victoria Lecea, a quien es amigo desde las primeras películas que hice en Bilbao, también, pues bueno, pues hablando de cosas de protocolos, de historias, tal cual, creo que era un momento en el que se podía ayudar y aportar algo y fue lo que me llevó a dar el paso y entrar. Qué bien, perfecto. Pues nada, me alegra la verdad que estemos en APA y que estés en APA con nosotros y que nos hayas contado un poquito toda tu experiencia en la profesión y que nos hayas abierto para conocer un poquito mejor, ¿no? Lo que es la ayudantía de dirección y la importancia que realmente tiene, que es absolutamente fundamental para trabajar en esto. Así que nada, pues te lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Nada, ¿Vale? pues encantado, un abrazo y nada, pues ya nos volvemos a ver. Perfecto, muy bien, venga, pues muchas gracias, Antón. Venga, hasta luego, adiós. Gracias. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.